escoge de entre tantas naciones, Dios escoge a un insignificante, a pobre nación por medio de Abraham. Y a partir de ahí se hace la grande nación que fue en el Antiguo Testamento Israel, gracias a la mano de Dios en su vida. Y luego Pablo nos toca estos puntos, que hay que reconocer que Israel fue adoptada por Dios, vio la gloria de Dios, Dios hizo un pacto con ellos, Dios por medio de Moisés en el monte Sinaí les da la ley, los estatutos, los decretos. También nos dice cuál era la forma de acercarse. El pueblo de Israel tenía que acercarse por medio de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Las promesas, todas estas características, todas estas acciones, Dios se las reveló al pueblo. Eso es algo muy cierto. De entre miles de naciones que se encontraban en la historia del Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel para mostrar su amor y su gracia. Y luego nos dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas. Veíamos que los patriarcas eran el linaje escogido por Dios, en ese caso, para guiar a la nación. Vemos que esos patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, guiando a las tribus a poder formar parte de esta nación. Y nos dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos como Jesús tenía su descendencia directa de Abraham. ¿Por medio de qué casa, de qué... ¿De qué tribu descendía Jesús? De la tribu de Judá. ¿Y para qué? Para que se cumplieran las profecías, las que había dado al rey David, que nunca iba a faltar alguien que gobernara sobre su casa, para que se cumplieran las profecías de Isaías, de Jeremías. Entonces vemos el plan perfecto, interesante, fuera de nuestro alcance poder entenderlo por completo, el plan glorioso de Dios hacia la humanidad. Y entonces veíamos y hablábamos parte de la genealogía de Cristo, que es descendiente de Abraham, que en el Evangelio de Mateo y Lucas se nos habla de la genealogía. En Mateo se nos habla desde el punto de su padre y en Lucas se nos habla de la genealogía desde el punto de su madre. Y terminábamos haciendo mención de esto, que Pablo mencionaba que Cristo era Dios. Y fue una de las enseñanzas que vimos los miércoles con respecto a la doctrina de la Trinidad, que es algo bien importante y que nosotros como iglesia creemos en la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estos tres son Dios. Y luego nos vamos al versículo 6 y nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuál era el contexto? Lo hemos estado viendo. Pablo estaba triste por la situación del pueblo de Israel, porque una gran cantidad de judíos, una gran cantidad de descendientes de las tribus de Israel habían rechazado a Jesús. De hecho, en Hechos vemos como cuando van a crucificar a Jesús y parte de los evangelios nos habla que los fariseos y todos aquellos que estaban de acuerdo en crucificar a Jesús le decían a Poncio Pilato, crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se estaban condenando porque su mente estaba nublada, su conocimiento estaba entendido. Y esa era la realidad del pueblo de Israel. Hoy en día la realidad del pueblo de Israel, de esa gran parte, de esa gran nación, es similar. Muchos aún siguen alejados de Dios. Muchos creen conocer a Dios, creen saber de Dios. Pero para poder conocer a Dios necesitamos venir a Cristo. Y muchos judíos hoy en día, hoy en el 2023, siguen rechazando a Jesús como el camino para llegar al Padre. Y mientras eso suceda, ellos están entenebrecidos con sus conocimientos, con su forma de creer, con su forma de acercarse a Dios. Y entonces Pablo
de una manera indirecta nos puede decir, entonces, ¿la palabra de Dios falló para el pueblo de Israel? Dios no fue suficiente, no tuvo poder para poder cambiar los corazones del pueblo de Israel. Porque a lo mejor muchos cristianos gentiles se preguntaban en aquel entonces, ¿y entonces por qué el pueblo de Israel no alcanzó la salvación que se les mostró en el Antiguo Testamento? Y Pablo nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado. El pueblo, y más adelante lo vamos a ver, porque ahorita vamos a ver de una manera así rápida la soberanía de Dios y la decisión que Dios tiene para poder hacer su voluntad con el que Él quiera. Que también es miércoles esta doctrina acerca del llamado de Dios hacia las personas. Y vamos a ver que el pueblo de Israel, en el tiempo de Pablo, su corazón duro. En el tiempo de Jesús su corazón estaba duro. En el tiempo de Pablo, hoy en día muchos judíos aún siguen duros, pero Dios tiene un propósito para ellos en los tiempos finales. Entonces es algo que Pablo quiere darnos a entender y nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios es buena, es perfecta, que convierte el alma, discierne hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Esa misma palabra, ese mismo conocimiento que tú y yo tenemos de Dios, de Cristo, en su tiempo, en el tiempo de Pablo, ese conocimiento ya estaba también dispuesto para el pueblo judío. Y no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que Dios tiene un propósito sobre la vida de los judíos. Luego continúa, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí cuando está haciendo referencia a Israel, aunque a Jacob se le llamó Israel, aquí está haciendo referencia al origen de la nación de Israel. ¿Quién es el origen de la nación de Israel? Abraham, porque Abraham fue elegido por medio de él y su descendencia levantar una nación. Entonces aquí se nos está hablando de Abraham, de ese origen del pueblo de Israel. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. La palabra de Dios no falló, la palabra de Dios sigue presente en nuestras vidas y en el mundo, y es verdadera y cambia vidas y transforma vidas. Y dentro de la historia del pueblo de Israel hemos visto que Abraham fue elegido por Dios y que a Abraham se le hizo una promesa. Esa promesa fue que se iba a levantar de él, de su descendencia, una nación grande y poderosa. Pero ¿qué pasó dentro de la historia de Abraham? Génesis capítulo 15. Un capítulo anterior, Dios le da una promesa a Abraham. Génesis capítulo 15, nace un hijo de Abraham, llamado Ismael. Él no era el hijo de la promesa que Dios le había dado, pero en un momento de debilidad, Abraham pensó, yo siendo viejo, ¿cómo voy a poder tener un hijo? Mi esposa Sara, casi de 100 años, ¿cómo va a poder tener un hijo? Y entonces Sara le da a su sirvienta Abraham para que le levante una descendencia por medio de Ismael. Génesis capítulo 16, Abraham tiene otro hijo. Este hijo se llamó Isaac, que fue el hijo de que Abraham teniendo 100 años y Sara aproximadamente 99 años, se cumple la promesa y ella da a luz un hijo llamado Isaac, el de la promesa. Él se iba a levantar la nación de Israel. Y si tú y yo seguimos la historia, podemos ver que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tuvo que conquistar muchas naciones. Y hubieron naciones que que derrotaron a Israel. Ya avanzando después de que
nace Isaac, luego Jacob, luego sus 12 hijos, y luego se forman las tribus, y luego se forma Israel y sale de Egipto. Y dentro de esas luchas, hermanos, ¿sabes quién fue una de las naciones que más dolor de cabeza le dio al pueblo de Israel? La descendencia de Ismael. ¿Sabe? No era parte del plan de Dios. Pero ante la debilidad de Abraham y de Sara de no creer en una promesa, en decir es que Dios no puede hacer esto siendo yo ya grande. Por eso es que nos dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios se cumplió. Dios le dio a Sara un hijo llamado Isaac, pero ¿quiénes fallaron? ¿Falló Dios o falló Abraham y Sara al no creer en la promesa y buscar alguna manera para poder levantar descendencia y dar a luz a Ismael? Dios no falla, hermanos. ¿Sabes quiénes son los que fallan? Nosotros, el hombre. Porque si Abraham y Sara se hubieran mantenido firmes, se hubieran mantenido creyendo en esa promesa, no hubieran nacido años después de estos acontecimientos, no le hubiera dado problemas al pueblo de Israel. Por eso es que luego en el versículo 8 nos dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque Dios trajo la salvación no por medio de Ismael, sino por medio de la promesa que era en Isaac. Dios había prometido un hijo para hacer a Abraham una nación grande y fuerte, y por medio de esa descendencia, por medio de esta genealogía, traer al Salvador, traer a Cristo. Y es algo bien interesante porque aunque tú y yo no somos descendientes de una manera directa de Abraham, pero gracias a esa fe que tú y yo hemos puesto en Cristo, somos contados como hijos. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 7. Gálatas capítulo 3 versículo 7 nos dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. ¿De la fe en quién? En Jesús. Nuestra fe está puesta en Jesús y esa promesa que Dios le dio a Abraham, porque no solamente Dios estaba refiriendo a Abraham en levantar hijos de sangre y que fuesen la gran nación que fue Israel, sino estaba hablando Dios más allá, de una manera profunda, en una genealogía que iba a ser salvada por medio de Cristo, y nosotros somos parte de esa promesa que se le dio a Abraham por medio de nuestra fe en Jesús. Luego vamos a ver qué nos dice más adelante Gálatas capítulo 4 versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esto es algo bien importante, pero que nos recuerda que ante todas las promesas que Dios ahora le ha dado a sus hijos, tú y yo debemos de mantenernos fieles, firmes, creer en esas promesas que Dios nos ha dado. Esa es una gran lección que tú y yo podemos aprender con respecto a Abraham y a Sara. Tenemos que mantenernos firmes. La situación es dura, es difícil en nuestras vidas. Cada uno lucha con sus propias batallas, con sus propias debilidades. Cada uno tiene fortalezas, cada uno tiene debilidades. Pero en esta hermosa tarde, yo quiero que tú y yo recordemos que las promesas de Dios son reales en nuestras vidas. Pero tenemos que ser constantes y mantener nuestra mirada en Cristo. Cristo. Y no cometamos el error que Abraham y Sara cometieron al dudar de Dios. Porque esa duda le trajo
a Ismael, y la descendencia de Ismael fue un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Mantengámonos firmes a las promesas que tenemos en Dios. Y eso es parte de nuestra madurez, y eso es parte de nuestro crecimiento. Porque vamos a tener pruebas, porque vamos a tener dificultades, porque a lo mejor va a venir a nuestra mente el que tú y yo dudemos. Pero ahora tenemos el conocimiento en la palabra, que debemos tenernos firmes. Y Dios va a traer la respuesta a nuestro problema en su debido tiempo. Porque muchas veces nosotros queremos condicionar a Dios. Queremos decirle: Señor, yo te voy a hacer firme, pero ya, ayúdame. Señor, yo voy a seguir en la iglesia, pero ya, ayúdame. Y si algo hemos estado viendo en Romanos, es que la mente de Dios es demasiada sabia para nosotros. ¿O quién puede decir: yo tengo la sabiduría de Dios? Nosotros somos insignificantes ante el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como pensamos que es lo mejor, pero tú y yo debemos de sujetarnos a la voluntad de Dios. Abraham y Sara buscaron una forma para poder cumplir esa promesa conforme a sus pensamientos, conforme a su voluntad, pero se equivocaron. Y después aprendieron a esperar el tiempo de Dios. Y después de que Dios les dio la promesa en el capítulo 14 de Génesis, pasaron varios años, como 10 años aproximadamente, o tal vez un poco más, para que se cumpliera la promesa en Isaac. Entonces, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, y nosotros tenemos que estar abiertos, tenemos que tener esa sensibilidad para poder conocer y entender los tiempos de Dios, y conforme a los tiempos de Dios caminar, obrar. Pero es algo que a nuestra carne no nos gusta, porque nosotros queremos, y es parte de nuestra naturaleza, que se haga lo que yo quiero, que se haga mi voluntad. Pero Jesucristo nos dijo que cada día debemos de tomar nuestra cruz. ¿Y qué significa tomar nuestra cruz? Jesucristo dijo: debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir. Tenemos que negar a nuestra voluntad, a lo que yo quiero hacer, tomar la cruz, tomar las enseñanzas de Jesús, hacerlas nuestras, cargarlas e ir en pos de Él. ¿Sale? Entonces es un recordatorio, es un recordatorio bueno, un recordatorio acerca de que nuestras vidas tienen que estar sujetadas a los tiempos de Dios en nuestras vidas, a los tiempos de Cristo en nuestras vidas. Y una de las formas en que tú y yo fallamos a Dios, una de las formas en la que pueden venir muchos problemas a nuestras vidas, es cuando dudamos de las promesas de Dios. Cuando tú y yo dudamos de las promesas de Dios, es cuando viene el desastre, es cuando viene el problema más fuerte, es cuando nos derrumbamos. Porque en esta vida, lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene a flotes, son las promesas de Dios. Hace unos días atrás yo fui a una brigada médica con algunos hermanos y platicábamos acerca de lo que es servir a Dios, ¿no? A lo mejor a veces nos ponemos tristes porque como misioneros o como personas que vamos a otros lugares, dejamos el trabajo, dejamos casa, dejamos pacientes, y dejar pacientes significa no tener dinero, y no significa sufrir en ciertas áreas para pagar la renta, para pagar la comida, y muchas veces caemos en esa tristeza porque queremos servir a Dios, pero no estamos dispuestos a dejar un poco nuestro trabajo.
y platicábamos y decíamos, es que es difícil como humanos decir, voy a ir a miércoles, jueves, voy a dejar a mis pacientes, no voy a trabajar y voy a servir a una misión necesitada donde no me va a remunerar nada, donde voy a invertir mi medicamento, donde voy a invertir mi trabajo, mi tiempo, no voy a recibir nada, pero lo hago por amor, porque estoy dispuesto a dejar las cosas materiales, porque aquí en esta vida a lo mejor no tengo nada, a lo mejor no tengo mucho, a lo mejor vivo de una manera sencilla, pero lo que a mí me fortalece y lo que a mí me anima a seguir yendo a brigadas y ayudar a las personas e invertir en ellas, es que les vamos a hablar de Cristo. Esa es la primera razón, de que les vamos a llevar la salvación, de que van a conocer a Cristo, van a conocer la salvación, porque ir a ayudar a las personas no es para llevar, no es para después de eso hacer evangelismo, sino en el momento de que estamos ayudando a las personas, estamos haciendo evangelismo, porque estamos mostrando el amor de Cristo. Pero otra de las cosas que a mí personalmente me anima a seguir trabajando en el ministerio, a seguir trabajando en las brigadas, es que a lo mejor aquí yo no tengo nada. A lo mejor aquí yo voy a sufrir y voy a pasar por hambre, pero allá en el cielo, dice Pedro, que tú y yo tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, inquebrantable, reservada para nosotros. Tal vez aquí no vamos a tener nada, hermanos, pero en el cielo, cuando estemos con Dios por toda la eternidad, lo vamos a tener todo. Hoy nos toca pasar por hambre, hoy nos va a tocar pasar por aflicción. Hoy nos va a tocar pasar por decepción, por tristeza. Pero a mí lo que me motiva a seguir adelante es que en Dios lo tengo todo. Por ahora tenemos la fe y la confianza y la certeza. Y cuando estemos con Dios, lo vamos a poder ver con nuestros ojos. Y lo vamos a poder tocar con nuestras manos. Entonces, yo les animo, hermanos, a que sigamos adelante. La vida no va a ser fácil, pero nuestra fe, nuestra confianza, nuestra energía, nuestras pilas son las promesas de Dios en nuestras vidas. Ese es un detonante para que tú y yo sigamos, continuemos en esta carrera que tenemos por delante. Por eso es que fallamos es cuando dudamos de las promesas que Dios nos ha dado. Luego dice el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios se lo prometió a Abraham y después de unos años Dios le cumplió a Abraham y le dio un hijo. Y a partir de ese hijo vino Jacob y después la descendencia de Israel. Entonces las promesas de Dios son verdaderas. Si Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Pero tú y yo debemos de esperar, de ser pacientes. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora esto es algo también interesante, porque nos está hablando de la soberanía de Dios. Nos está hablando de que Dios también puede elegir conforme a su voluntad, conforme a su poder. Nos está hablando de la predestinación y lo veíamos el día miércoles en algunas de las clases que tenemos acerca de doctrinas de nuestra iglesia, que nosotros como iglesia creemos en la predestinación. Y así para tocar el punto de la predestinación, hay dos formas en la que la predestinación funciona. La primera es que Dios elige a alguien para poder usarlo, y esa es la voluntad de Dios, y nadie puede estar en contra de la voluntad de Dios. Dios puede usar a la persona más vil, más mala, a la persona que más problemas ha traído a la iglesia cristiana. Dios lo puede cambiar y lo puede usar
para llevar el evangelio. Tenemos como el testimonio la vida de Pablo. Dios elige conforme a su voluntad. Dios tiene la voluntad absoluta. Y nadie puede decirle, es injusto que Dios haga eso, porque Dios es Dios y Dios es soberano. La segunda forma en la que funciona la predestinación, Dios ha escogido a quienes de ser salvos conforme a su omnisciencia. De todo. Tú y yo somos salvos. Dios así lo dispuso, porque antes que tú y yo naciésemos, Dios sabía cuál iba a ser nuestra decisión cuando el evangelio se nos presentara en nuestras vidas. Esa es una forma de estar agradecidos con Dios. Que cuando el evangelio vino a nuestras vidas, en ese libre albedrío que tú y yo tenemos, la palabra de Dios hizo efecto en nosotros y creímos en Cristo. Porque hay muchas personas en este mundo que también se les presentó el evangelio. ¿Y sabes qué hicieron? Rechazaron a Jesús. Entonces, y aquí vamos a hacer más énfasis a la predestinación, en el sentido de que Dios puede tomar a alguien para hacer la voluntad que Dios quiera en la vida de esta persona. Por eso, después de hablar de Abraham y de Moisés y de Sara, nos habla acerca de Jacob y nos dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre, pues aún no había nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal. ¿Cuántos conocemos la historia de Jacob y de Esaú? Pues Dios ya tenía un plan para ellos desde antes que esa historia se presentara, se hiciera visible. Dios ya tenía un propósito para ellos. Así como Dios tiene un propósito ya para nuestras vidas, pero tú y yo tenemos que descubrir ese propósito en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que invertir tiempo para poder entender y conocer el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y nos dice este versículo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y luego menciona no por las obras. ¿Quién nació primero, Jacob o Esaú? Esaú. ¿Quién merecía ser el líder de esta tribu? Esaú, porque por obras el mayor es el que tiene la bendición. El mayor es el que tiene la primogenitura, y la primogenitura es una de las cosas que se mencionan mucho en el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué es la primogenitura? Abarca el derecho de presidir la familia y heredar una parte doble de los bienes de las tierras del padre cuando éste muere. Es decir, el primogénito es el que tiene doble porción de la herencia y es el que continúa con el linaje. Entonces, por obras, el que tenía que continuar con el linaje que tenía que seguir para que se mostrara la salvación, era el linaje de Esaú. Pero Dios así no lo quiso. Y la tradición era bien clara, el mayor tiene que ser el que presida con el linaje. Pero en la soberanía, en la predestinación de Dios, Dios no eligió a Esaú, sino eligió a Jacob, el menor, para mostrar su gracia y por medio de su descendencia traer la salvación. Por eso luego nos dice el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sale? Y esto es algo que a lo mejor hoy en día en muchas iglesias lo vemos, ¿no? Y yo en algún momento lo he escuchado. Como yo soy el hijo, como yo soy el pastor, por ende, ¿quién va a ser el siguiente pastor de esta iglesia? Mi hijo. Y nos cerramos esa idea. Porque yo soy linaje de Leví, soy un levita y mi descendencia va a ser. Ese era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se hace la voluntad de Dios. A mí me gustaría cuando tenga
hijos. Todavía no estoy casado, todavía ni novia tengo, hermanos. Por favor, ayúdenme a orar y ayunar. Ya vamos a darle más seriedad a esto. Pero a mí me gustaría, cuando tenga hijos, que ellos sirvan en el ministerio. Desde luego que sí. Pero Dios tiene la voluntad de elegir al próximo pastor, de elegir líderes de nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo y acatar la voluntad de Dios. ¿Sale? Por eso es que se nos dejó este versículo. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque el servicio hacia Dios no es por obras. No es por lo que yo tengo, por lo que deje de hacer o por lo que yo haga. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. Tú y yo nada somos. No merecemos servirle a Dios. Pero es la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Y Dios escogió a Jacob y a su descendencia para traer la bendición y salvación al pueblo de Israel. Y es algo que debemos de entenderlo, que debemos de recibirlo y debemos de obedecer al llamado de Dios. A lo mejor aquellos estudiosos pueden decir, mira, y a veces que Dios es imparcial porque tiene preferidos. Es Dios. Y tú y yo no estamos al nivel de Dios para poder discutirle nada. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Y vamos a leer los últimos 3 versículos ya para ir terminando. Dice el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? Fíjate cómo Pablo ahora nos dice, ¿acaso Dios es injusto por esa elección que hizo de no elegir al mayor, al que por tradición tocaba, sino eligió al menor? ¿Dios es injusto? Dios no es injusto, es justo. Y hablábamos el día miércoles cuando tocábamos la doctrina de la predestinación acerca de la salvación. Dios puede salvar a quien Él quiera y eso no lo hace injusto. Porque algunos de ustedes morimos por la salvación. ¿Quién murió por la salvación? Cristo. ¿De quién viene la salvación? De Cristo, de Dios Padre. Entonces, si Dios quiere salvar a ciertas personas, es justo porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Por eso es que Pablo nos dice que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esa es la soberanía de Dios resumida en un versículo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso es que a lo largo de las enseñanzas de Jesucristo, Jesucristo siempre nos dice y nos enseña que tú y yo debemos de estar con humildad, con sencillez. Porque no es por nuestras obras, no es por lo que yo soy o lo que yo pueda llegar a ser, es por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que como iglesia, todos hermanos que formamos parte de la iglesia somos importantes. Nadie es menor, nadie es más valioso, todos somos importantes. Todos somos amados por Dios. ¿Sale? Esto es algo bien importante. Hasta me atrevo a decir, el pastor tiene el mismo valor que cada uno de ustedes. Ante Dios todos somos amados y tenemos las mismas oportunidades y las mismas y la puerta está abierta para poder ser usados por Dios. Eso está disponible gracias a Cristo.
porque Cristo es el que hace la obra en nuestras vidas. A lo mejor antes de venir a Cristo llevaste una vida alejada de Dios, diferente, dura, complicada, que marcó tu vida, pero ahora que estamos en Cristo, todos somos queridos por Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Esto es lo que Pablo nos está diciendo con respecto al pueblo de Israel. Y después vamos a ir más adelante. ¿Cuál es el propósito que el pueblo de Israel juega en los tiempos finales? Pero hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza en esta tarde. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy estoy contento porque hace como... Cuando yo tenía 12 años, mis papás me regalaron esta Biblia. Y esta Biblia, si ya tengo 27 años y me la dieron hace 12 años, tiene 15 años conmigo. Por eso es que la ven a lo mejor acabada, pero fue mi primer Biblia que me dieron y que la estudié. Y ayer que fue el servicio de matrimonios en la iglesia del Pastor Antonio Junior, creo que ahí dejé mi Biblia. Estaba tan bueno el pozole que según yo tenía mi Biblia, pero hoy en la mañana que la estaba buscando no la encontré, pero aquí tenemos esta, la de la infancia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé de su gracia, nos dé de su amor para poder seguir adelante en medio de esta vida. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu... Gracias, Padre, porque tú eres fiel en nuestras vidas, porque tú eres misericordioso, Señor, porque no es por lo que podemos hacer, no es por nuestras capacidades, no es por nuestro dinero, no es por nuestra condición el que podemos servir, sino es por tu misericordia y por tu gracia, Señor. En esta hermosa tarde venimos ante ti con corazones agradecidos, con corazones sinceros, dándote las gracias por haber amado nuestras vidas, por haber rescatado nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a seguir adelante en medio del problema o en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad. Padre, sé tú el que levante nuestra cabeza y nos lleve adelante, Señor, guiando nuestros pasos, guiando nuestros ojos, Señor, que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos están viendo en línea, Señor. Yo te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, porque creemos en tu promesa, creemos en tu palabra que nos dice que la buena obra que tú has iniciado en nosotros, la vas a perfeccionar, Señor. La vas a completar, la vas a terminar. Gracias para mantenernos firmes, tus promesas. Recordando tus promesas en nuestra mente y en nuestro corazón, y que ellas nos puedan servir para poder seguir adelante en medio de la tempestad. Gracias, Padre, por este momento. Prepara nuestras vidas y prepara nuestros corazones para las actividades que se van realizando a lo largo de estos días. Danos fuerza, danos gracia, danos paz, danos tranquilidad en esta semana que inicia, Señor. Sé tú el que guíe nuestros pasos a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu que mora en nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.